La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa. Continuamos en la ciencia que somos. Le agradecemos muchísimo que siga con nosotros, que se sume con nosotros a este espacio. Y quiero agradecer muchísimo ya a nuestros dos invitados que están ya listos para platicar acerca de este tema que nos inquieta muchísimo y que no queremos que pase desapercibido. Pareciera que hace unos meses se hablaba muchísimo del personal de salud, se hablaba muchísimo de ciertas cosas y ahora, como decíamos, a lo mejor algunas pareciera que ya se normalizaron. Está con nosotros la doctora Laura Morán Peña. Ella es profesora titular C de tiempo completo de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora, y gracias por los ajustes que tuvo que hacer para poder estar con nosotros. Le agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Y es un gusto para nosotros como Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia estar con ustedes y con toda su audiencia. Muy contentos de tenerla por aquí. Y también está con nosotros el doctor Jesús López Guzmán. Él es médico especialista en medicina interna y medicina geriátrica por la UNAM. Está adscrito al servicio de medicina interna en el área COVID del Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México. Gracias, doctor López Guzmán. Ángel, buenos días a ustedes, a su auditorio. Un placer. Gracias por la invitación. Esperamos poder compartir parte de la experiencia que estamos viviendo en este último medio año. Ya ha pasado por supuesto rápido, pero a la vez muy lento. Ha sido complicado toda esta parte. Ya lo platicaremos. Gracias, Ángel. Buenos días. Muchas gracias. Estoy seguro que cuando ustedes estudiaron su carrera, nunca se imaginaron algo como esto. Lo leyeron, lo vieron en la historia de los libros de medicina, pero ¿cómo les viene ahora este recuerdo cuando estaban estudiando la carrera y les hablaban de las grandes epidemias y referenciado con lo que estamos viviendo, doctora? Sí, me parece que realmente era histórico, o sea, lo veíamos como algo que había pasado hace muchas décadas y que aunque en ciertos momentos, en los 60, 50, tuvimos un auge de la salud pública muy grande en nuestro país, apoyado por la Fundación Rockefeller, en realidad nunca creo que nos imaginamos que estaríamos viviendo, no solo como país, sino como mundo, una situación de esta naturaleza, ¿no? Verdaderamente desconcertante, verdaderamente impactante. Y esto pues tiene que ver finalmente con todos estos cambios que hemos vivido como humanidad y como planeta, ¿no? En las circunstancias en las que ahora nos movemos como un mundo globalizado. Claro. Yo quisiera preguntar, bueno, hay profesiones que si no se tiene la vocación, definitivamente no se puede continuar. Creo que hay algunas personas que se adaptan a un trabajo, se adaptan en función de lo que van haciendo, pero si hay vocación, hay profesiones como, yo diría, como la de médico, como la de enfermera, como la de maestro, que si no se tiene la vocación, tarde o temprano se abandona y se toma otro camino. ¿Cómo vivir una pandemia como esta en la vocación, cuando se lleva en la sangre el servicio a los demás a través de la salud, doctor López Guzmán? Sí, Ángel, bueno, quizá primero un paréntesis pequeño en relación a puntualización que resultaba. Desde luego no estábamos jamás preparados al 100% para esto, ni lo visualizábamos, pero sí hemos tenido una experiencia previa importante. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre también nos tocó el H1N1, que en su momento también generó mucho pánico, mucho terror, mucha angustia, mucha precaución, mucha incertidumbre, pero pues en retrospectiva ni siquiera se asemeja. Ya teníamos un antídoto, recordemos las famosas compras de pánico del famoso oseltamivir, nombre farmacológico,
carísimo, agotado, y todo el mundo pensaba que esa era la cura mágica, y pues al final no fue tan complicada como esto. Esta la visualizábamos acorde a lo acontecido en China, quizá para una duración de alrededor de 3 meses, quizá. Nunca imaginamos que aquí íbamos a tener un periodo de meseta tan prolongado. Sabemos que está mejorando, que hay mayor disponibilidad de camas un poco, pero seguro habrá el rebrote que ha ocurrido en todo el mundo. ¿Hasta cuándo terminará? No lo sabemos. ¿Qué otras pandemias puede venir? ¿Qué otros virus? No lo sabemos. Realmente es... para el personal de salud, en lo personal, por supuesto, fue inimaginable. Y desde luego, respondiendo a esta pregunta tuya, Ángel, pues se pone en juego la verdadera vocación, la adecuada actitud y aptitud para afrontar con entereza esto. Somos humanos, tenemos toda la vocación, pero desde luego, al principio, yo en lo personal sentí temor no de ser contagiado, sino de llevar el virus principalmente a mis seres queridos y generar problemas al interior de mi casa, y a la vez con el afán de querer ayudar, dar todo por nuestros prójimos, de estas personas que ni siquiera vemos ya como pacientes como tal, sino nos ha hecho ponernos en los zapatos del prójimo, de las personas, más como pacientes, porque estamos viviendo historias de familias completas, historias muy fuertes que desde luego nos pegan, nos afectan también en lo emocional. Y este punto que dices, Ángel, pareciera como si nos estamos olvidando, nos está normalizando. No, de ninguna manera. Yo creo que el personal estamos cansados, llevamos meses así, y también debemos procurar nosotros nuestro descanso, nuestro comer bien, nuestro dormir bien. Tantas cosas que comentar en ese sentido. Es complicado, Ángel, gracias. Sí, doctora Laura, creo que usted quería comentar algo. Sí, creo que aquí se están conjuntando y vamos chocando esas dos circunstancias, ¿no? Por un lado, nuestro personal de salud, enfermeras, médicos, trabajadores sociales, etcétera, que por supuesto que han sido formados no solamente con conocimientos, sino también como valores, y se ha realzado y se ha incentivado mucho esa vocación de servicio que tienen estas profesiones hacia los demás. Sin embargo, como decía el doctor, también viene por otra parte el que estas personas que ejercen estas profesiones también son humanos y que finalmente, por supuesto, por la naturaleza humana hay temores, hay estrés, hay cansancio, hay agotamiento, y aún así, no obstante esto, ha sido muy claro todas las aportaciones que ha hecho el personal de salud, no solamente atendiendo a través de cuidados intensivos a los pacientes que lo han requerido, sino también esos gestos humanos, ese darse a los otros, ese dar mucho más tiempo del que deberían de estar dando en sus horarios para lograr contrarrestar estas problemáticas, ¿no? Creo que finalmente se conjugan estos dos aspectos, son confrontaciones, y eso también tenemos que tener certeza y claridad de que de ninguna manera este problema está decreciendo. Este programa, las estadísticas que muestra cotidianamente la Organización Mundial de la Salud, en el caso de México, muestran claramente cómo la curva va en ascenso. Ni siquiera, como decía el doctor, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de una meseta, estamos hablando de una curva en ascenso. Quiere decir que nosotros y que la población en general debe de tener conciencia de este asunto, porque la primera responsabilidad como humanos que tenemos es cuidarnos a nosotros mismos, pero tenemos que pensar en los otros, en los profesionales de la salud que están al frente, en la línea de batalla, atendiendo a estas personas, y de ninguna manera tenemos que bajar la guardia. O sea, tenemos en este momento que ser totalmente contundentes en cuanto a las medidas que debemos de tener de autocuidado. Muchas gracias. Estamos hablando con la doctora Laura Morán y con el doctor Jesús López Guzmán. La doctora es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, y el doctor está en el área COVID del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Sabemos que hace unos años las carreras más socorridas en nuestro país, hace unas décadas,
era la medicina, eran las leyes, había ciertas profesiones clásicas y de esto se ha ido transformando, aunque la parte de medicina no ha perdido, digamos, ese estar entre las carreras más demandadas en las universidades. Pero la pregunta sería si esto que estamos viviendo, si queremos sacar algo positivo, pueda cambiar, pueda sacudir el sistema de salud, pueda sacudir la formación de las universidades para los chicos que quieren estudiar medicina. Y por otro lado, esa es una parte de la pregunta. Y la otra pregunta sería, hay demasiadas muertes en México y demasiados contagios en el personal de salud. Entonces, ¿qué, qué nos está fallando? Doctor López Guzmán. Pues sí, respecto a la primera pregunta, definitivamente sí va a sacudir el sistema. Actualmente se han aperturado incluso más plazas de las habituales para residentes, tratar de fomentar más la formación de personal especializado, que desde luego falta mucho en áreas críticas que han estado en relación a esta pandemia, como la medicina interna, la neumología, la medicina crítica, la infectología, por mencionar algunas. No sabemos cómo vaya a tener ese impacto, pero bueno, en lo personal me ha tocado ver también la parte de la vocación, ahora que surgió esta convocatoria hace algunos meses de médicos generales a reforzar áreas COVID del hospital. Me consta que llegaron médicos generales con verdadera actitud de servicio, ni siquiera con unos pagos de honorarios enormes, ni mucho menos, que han estado ahí, como dicen, en el frente de batalla, en la primera línea. No sé si sea la primera o más bien sea la única, por lo cual nos tendríamos que cuidar mucho más. Sí, respecto al otro planteamiento, Ángel, pues este documento de Amnistía Internacional que acaba de dar a conocer hace algunos pocos días, donde se plantea de México, eran prácticamente 100,000 el personal infectado, principalmente el personal de enfermería, después todos los administrativos, médicos y hasta un pequeño porcentaje ahí del área de la odontología, con más de 1,320 muertos ya en primer lugar, y respecto arriba de Estados Unidos nada más un poco, y en tercer lugar el Reino Unido prácticamente con la mitad de decesos. Se habla de que la letalidad en México siempre ha dado más o menos el triple respecto al mundo en general, arriba la tasa de letalidad en un 10%, cuando en el mundo oscila en el 3%. Se habla de que en personal médico ese porcentaje de letalidad cae a la población del mundo más o menos al 3%. Pareciera poco, pero desde luego que no lo es, porque si hacemos la comparativa de los trabajadores de la salud con el resto del mundo, con mucho, pues México está ocupando el primer lugar, y esto pues obedece también a muchas causas que las podríamos ir desglosando aquí también con la doctora Laura. Doctora. Sí, yo creo que, de hecho, como señalabas al principio, Ángel, efectivamente creo que el estatus de las profesiones ha sido diferente, ¿no? En el devenir histórico de las profesiones, y esto pues tiene muchas razones. Sin embargo, creo que precisamente en esta pandemia por COVID-19 hemos visto que de alguna manera se ha, digamos, volteado, ¿no? La sociedad como que ha tenido esa conciencia de que es todo un equipo interdisciplinario y otras personas que están alrededor de la atención a la salud, todos ellos juegan un papel muy importante, ¿no? Entonces hemos visto, incluso en muchos países y en el propio, hemos visto esas muestras de afecto, hacia el personal de salud, hacia las enfermeras. Yo creo que este ha sido un momento muy importante para visualizar a la enfermería de otra manera. Creo que sí ha sido como un parteaguas, ¿no? De decir, es que las enfermeras, es que finalmente se reconoce que están las 24 horas del día, los 365 días del año, al lado de las personas en los hospitales, ¿no? Entonces creo que sí ha habido una movilización de conciencias en este sentido. En cuanto a, hay mucho que trabajar todavía en ello. En cuanto a qué está faltando, qué nos está fallando, yo creo que por supuesto este no es un problema
con una sola causa. Entendemos que hay una serie de multidimensiones presentes en esta problemática y yo diría que desde las decisiones gubernamentales, por ejemplo, viene a ser una arista muy importante que deciden los gobiernos, en este caso el gobierno federal, pero también qué pasa en el sector salud. Esta epidemia ha venido a mostrar, o más bien a abrir, a descubrir qué es lo que pasa en los sistemas de salud, ¿no? Entonces quiere decir que ahí tenemos una beta inmensa para resolver situaciones de recursos, de gobernanza, de compartir funciones, de quitar un poco la hegemonía de las profesiones y convertirse en verdaderos equipos de salud. Pero también está la otra dimensión que es la de la población. La sociedad civil tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? En este sentido. O sea, si bien hay otros que tienen que tomar algunas decisiones, nosotros como sociedad civil tenemos que tomar las propias, tomar acciones y cuidarme yo primero para poder cuidar al que está junto a mí y a todos los demás que están cuidando de mi salud, ¿no? Entonces, Claro. esto es esencial. Tenemos algunos comentarios del público. Marco Antonio Fernández nos dice: la vocación del personal de salud siempre merece admiración y respeto, hoy con mayor razón ante la capacidad de mantener el esfuerzo para atender la crisis sanitaria. Armando Cruz en Twitter dice: buen día, los medios debieran hacer un reconocimiento diario al personal médico. Los ciudadanos debemos defenderlos cuando son agredidos y las autoridades deben darles un bono de riesgo durante el tiempo que dure la atención a enfermos de COVID. También hay otros comentarios. Ernesto Durante en Twitter dice: los felicito por el programa. El mensaje que les doy a los médicos y enfermeras es que son verdaderos héroes y que desgraciadamente, qué desgracia que el gobierno no les da lo suficiente para enfrentar la pandemia, para hacer su trabajo. También decirle a la población que les debemos rendir homenaje y no atacar. Mario Alberto Mora también dice: una amiga médico tuvo COVID, afortunadamente se recuperó, pero la pasó muy mal. Es triste que aún siendo parte del sistema de salud, tardó más de una semana para que le dieran resultados de la prueba y solo la mandaron a su casa. Se nos va acabando el tiempo de esta breve mesa, pero ¿con qué mensaje nos quedaríamos? ¿Con qué mensaje dejarían ustedes en esta reflexión sobre las complejidades que ha pasado el personal de salud, no solamente médicos y enfermeras? Qué bueno que se habló del personal administrativo, del personal de limpieza, del personal de distintas áreas de trabajo social, y no solamente en México, sino en América Latina, dado que este programa se escucha también en otros países, y que América Latina tiene desgraciadamente cifras muy parecidas. Tiene carencia de médicos para atender a la población y tiene altos índices de contagio y de muertes. ¿Qué dirían para finalizar? Primero, doctora Laura Morán. Sí, creo que como se acaba de señalar, cada quien en la posición que ocupe tiene que actuar de manera eficiente, basado en evidencia, ¿no? O sea, creo que esa es una parte muy importante. Y los que están en la toma de decisiones respecto a la atención a la salud. Pero los demás, los que estamos en otras posiciones, en la educación, por ejemplo, en este caso en enfermería, tenemos que hacer lo correspondiente, ¿no? O sea, una formación de alta calidad de recursos, como lo estamos haciendo, pero también hacer un llamado a la población a que necesitamos considerar que esto no ha concluido, que tenemos que mantener todas las medidas necesarias que están recomendadas para evitar en la medida de lo posible los contagios y que tenemos que solidarizarnos porque eso a la larga va a ayudar también a que el personal que está atendiendo a los pacientes en las zonas COVID también estén con menos problemática, ¿no? Y bueno, y creo que tendrá que hacerse un esfuerzo muy serio en nuestro país para que las políticas de salud y las políticas educativas realmente estén derivando en estrategias efectivas para unos sistemas de atención a la salud de calidad y unos sistemas educativos de calidad. Muy bien. Doctor, muchas gracias a doctora Laura Morán Peña de la ENEO. Muchas gracias por esta participación. Doctor López Guzmán. Gracias, Ángel. Pues finalmente un llamado a la conciencia social, independientemente de que seamos personal profesional de la salud o no, en todos está hacer prevención.
Ya tenemos más información del mecanismo de transmisión del virus. Sabemos que es por narices el respirador lo más importante que hay que considerar en todo entorno. En función de dónde estemos en un lugar cerrado, con cuántas personas, hay gente sin cubrebocas, alguien tosió, maximicen, ojo, vean, sean promotores, incluso señalar, crear conciencia. Esa parte es muy importante. A todos nos toca prevenir, sí, primero nosotros, también a los nuestros, y eso también repercutirá en que nuestro sistema de salud pues siga lo más sano posible, ¿no? El problema no ha terminado, eso es muy importante, no sabemos cuánto falta, hay que seguirnos cuidando. Y como médico, la recomendación a nosotros nos toca ver muchos casos, desgraciadamente, incluyendo personal de la salud, en que empezaron con síntomas, se quedaron en su casa, se fueron complicando, y llegan ya con una saturación muy baja de oxígeno, con franca disnea, y es más difícil alcanzarlos, se complican y ahí la letalidad se aumenta. El llamado es, si tienes síntomas, acércate a tu médico, sigue la recomendación, si te mandó a tu casa, pero con vigilancia médica, y al identificar muy bien, con asesoría médica, el momento en que haya que recibir otro tipo de atención de mayor nivel, pero de manera oportuna. Eso es muy importante. Creo que nos está haciendo falta más recalcar eso, y no nada más el quédate en tu casa. Tenemos que hacer un programa también sobre eso, para decir cuáles son la detección de los primeros síntomas para no dejarlo el pasar. autocuidado y evitar, por supuesto, la automedicación que es tan dañina, y desgraciadamente también al interior del personal profesional sanitario en general se da. Entonces, claro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Laura Morán Peña, doctor Jesús Alberto López Guzmán. Gracias por esta colaboración hoy en La Ciencia que Somos, y que tengan muy, muy buen día. Igualmente, gracias. Igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.